Continuando con estequiometría, había dicho que los coeficientes estequiométricos son los numeritos que aparecen adelante de cada molécula y que me permiten establecer una relación estequiométrica que es como una especie de relación teórica entre los participantes de una reacción química y que luego me van a servir para poder establecer relaciones cuantitativas y poder hacer los cálculos. Ahora tengo otro concepto importante para explicarles que se llama reactivo limitante y reactivo en exceso. Estos son todos conceptos que vamos a ir viendo de forma teórica para después aplicarlos en un par de problemas, así ven cómo se hacen. El reactivo limitante y reactivo en exceso, esto significa que cuando acá en esta ecuación tengo dos reactivos. Cualquiera de los dos puede ser el limitante y cualquiera de los dos puede ser el que está en exceso. Es decir, no depende qué tipo de sustancia sea. El hecho de que uno sea el limitante y el otro esté en exceso va a depender de la proporción que se coloca en la mezcla de reacción. Es decir, siempre uno de los dos va a ser el limitante y el otro va a ser el que está en exceso. ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, primero, el limitante es el reactivo que cuando se agota, es decir, cuando se consume, se da fin a la reacción, porque no puede continuar la reacción. Y el que está en exceso es el que, cuando terminó la reacción, aún todavía me quedó cantidad. Es decir, dos reactivos se mezclan. Uno de los dos, en algún momento se va a agotar, se va a consumir todo. Y el otro, cuando llegue ese momento, todavía va a quedar una parte, que puede ser cualquiera de los dos, puede ser uno, puede ser el otro. Depende de las cantidades que yo mezcle de cada uno. Entonces, el limitante es el que, cuando terminó la reacción, se agotó. Y el que está en exceso, el que cuando se terminó la reacción, aún queda una parte sin reaccionar. Y muchas veces la pregunta va a ser determinar cuál de los dos es el reactivo limitante y cuál está en exceso. Y también nos suelen preguntar cuánta cantidad quedó del que está en exceso. Que eso se hace al final haciendo una resta entre el total que se puso y lo que quedó. Exactamente así. Bueno, entonces para poder hacer eso, yo acá puse un ejemplo. Yo acá tengo una reacción que se da entre el metano y el oxígeno. Fíjense, 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de oxígeno. Esto sería una relación estequiométrica, que es teórica. Entonces, lo voy a escribir acá. Lo voy a borrar. Dijimos que 16 gramos del gas metano reaccionan con 64 gramos del gas oxígeno. Ahora, en el problema me dice que se mezclan 50 gramos de metano con 100 gramos de oxígeno. Para poder sacar el limitante tengo que hacer las reglas de 3, de un lado y del otro, y fijarme de qué lado me va a sobrar. Entonces voy a empezar primero con con el metano. Si yo pongo 50 gramos de metano, hago la cuenta, hago la regla de 3, que sería la multiplicación por el resultado dividido los 16. 50 por 64 dividido 16. Me da 200. 200 gramos de oxígeno. Entonces, fíjense esto. Los 50 gramos de metano reaccionaron completamente. ¿Cuánto necesito de oxígeno para que reaccionen los 50 gramos de metano? Necesito 200 gramos de oxígeno. Pero ¿cuánto me dice que se puso en la mezcla? Se puso 100. Es decir, que no puede ser. Porque para que reaccione todo el metano necesito mucho más oxígeno del que está colocado acá. Eso me da un indicio de que el metano no puede ser el limitante. Ahora lo vamos a ver haciendo la otra regla de 3. ¿Por qué? Para que reaccione todo tengo que poner el doble de lo que en realidad hay en la mezcla. Entonces es imposible. Esto significa que en realidad el limitante es el oxígeno. Entonces hago de vuelta la cuenta, pero al revés.
La hago así. Oxígeno. 16 gramos de metano con 64 oxígeno. Esta sería la parte estequiométrica, que sería como algo teórico. Pero en el problema me dice 50 con 100. Supongamos que tengo los 100 gramos de oxígeno. 100 gramos de oxígeno. Hago la regla de 3. Este por este dividido 64. Me va a dar 100 por 16 dividido 64. Me da 25. 25 gramos de metano. Ahora, fíjense esto. El oxígeno reaccionó todo, porque son 100 gramos. Reaccionó todo. Pero el metano no reaccionó todo, apenas reaccionó 25, es decir, reaccionó la mitad de lo que puse. Entonces, haciendo las cuentas así, o sea, el objetivo es hacer la regla de 3 con un reactivo y hacerlo con el otro. Entonces después hay que pensar. Yo acá me doy cuenta que el oxígeno reacciona todo, reacciona a los 100 gramos. Pero del metano no reacciona todo, reacciona a 25, o sea, la mitad del metano que se colocó en la mezcla alcanza para que reaccione todo el oxígeno. Por lo tanto, llego a la conclusión de que el oxígeno es el reactivo limitante. ¿Está bien? Si me preguntan cuál de los dos es el reactivo limitante, el limitante en este caso va a ser el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno reaccionó todo, reaccionó los 100 gramos, ven que están acá los 100 gramos, y ahí terminó la reacción. La reacción no puede continuar porque no hay más oxígeno, se terminó. Mientras que el metano, que es el CH4, no reaccionó todo, reaccionó apenas 25. Pero ¿cuánto tengo en total? Tengo 50. ¿Ven? Tengo más cantidad de lo que necesitaba la reacción. Por lo tanto, como este tengo de más, o sea, terminó la reacción y todavía me está sobrando el doble, me está sobrando 25 gramos más. Por lo tanto, el metano es el que está en exceso. ¿Tá? Este es el que está en exceso. ¿Está claro? Entonces, repito, soy un poco reiterativo, pero quiero que quede bien esos conceptos. El limitante es el que reaccionó absolutamente todo y ya se terminó la reacción. Por ejemplo, en este caso va a ser el oxígeno. Reacciona todo el oxígeno, que son los 100 gramos, y ya no puede continuar porque no hay más. Y el que está en exceso es el que al finalizar la reacción todavía queda un sobrante. ¿Qué es lo que pasa acá? En el caso del metano va a estar sobrando 25 gramos más. Entonces si me dicen reactivo limitante es el oxígeno, reactivo en exceso es el metano, y si me preguntan ¿cuánto es que sobró? Bueno, sobraron 25 gramos. ¿Cómo sé que sobró 25? Porque el total era 50. El total era 50 gramos. Esto. ¿Cuánto reaccionó? 25. Resto, ¿cuánto me queda? 25. ¿Ah? Entonces, 50 era el total que se colocó en la mezcla de reacción. Reaccionaron 25, sobraron otros 25. Entonces, cuando termine la reacción me van a quedar 25 gramos de metano, que me están sobrando, y absolutamente nada de oxígeno porque reaccionó todo. Entonces, en este caso puntual, que se mezclaron estas dos cantidades de reactivos, 50 con 100, el limitante es el oxígeno y el que está en exceso es el metano. Si el problema en cuestión hubiese dicho otras cantidades, hago la cuenta y quizás el limitante era el otro. ¿Tá? El hecho de que sea limitante o que sea reactivo en exceso depende de las cantidades que haya en la mezcla. No depende de qué tipo de reactivo es. Bueno, esto sería reactivo limitante y reactivo en exceso. Después voy a continuar con otros conceptos más.